Al contrario, ellos no lograron imponerse en su noche europea, en su otra noche europea. El CAI Zaragoza perdió por 75-72, 3 puntos en la pista del Sassari y todavía debe ganarse su pase a la siguiente ronda de la Eurocup. A pesar de perder un partido en el que tuvo opciones, el CAI Zaragoza mantiene sus posibilidades de pasar de ronda por el Básquet Average. Tras la victoria del Galatasaray sobre el Szolnocki, el CAI sigue siendo segundo con 2 triunfos y 2 derrotas. Los aragoneses dependen de sí mismos. El CAI Zaragoza deberá seguir remando para superar el LAS 32 por primera vez. El Dinamo Sassari se llevó el triunfo en un choque que comenzó dominando, pero que transcurrió igualado, con mínimas ventajas para los locales, hasta que un parcial de 15-2 en los últimos 5 minutos del primer tiempo dejó el marcador en un claro 44-28 para los italianos, que acabaría pesando demasiado. Los aragoneses mejoraron tras el descanso y recortaron distancias con un parcial de 0-8 de inicio que les metió en el partido, al que volvió la igualdad el resto del cuarto, bordeando la renta de 10 puntos para el Sassari en todo momento. Se entraba en el último parcial con 59-49 en el luminoso. Con Jordan Swing y Krapsov inspirados, el CAI iba reduciendo la ventaja hasta ponerse a 3, 65-62, a falta de casi 5 minutos. Tuvieron los rojillos un ataque para igualar o ponerse a 1, pero no lo aprovecharon, y de nuevo su rival estuvo más entonado en los compases finales del choque. Sin embargo, 2 malas acciones del Sassari posibilitaron que el CAI tuviera la posibilidad de empatar con este lanzamiento de Jelovac que no entró. Al final 75-72, y la mejor noticia es que el Básquet Average es favorable a los aragoneses, que se impusieron por 12 en la ida.